Ya, muchas gracias por estar presentes. Creo que esta sesión es la que menos asistencia eh, he logrado. A ver, entonces voy a continuar con la exposición del bien común, tal como está en... A ver, déjenme ver. Esto está... Estoy exponiendo el capítulo 1, sección 5. A ver, es visión lógica. A ver, el tema es el bien común. ¿Ya? Y estamos, el material que estoy exponiendo y que empecé el día de ayer está en Visión Lógica del Derecho, el capítulo 1, sección 5. Bien, básicamente en ese capítulo, aunque estoy juntando datos de información de otros capítulos, yo les envié hice un video en el que expuse, y tienen esta foto en el grupo de WhatsApp. Voy a subir este cuadro sinóptico a la virtual para que ustedes puedan tener si les interesa. A ver, entonces, simplemente he dado dos características del bien común y voy a añadir otras notas más. ¿Sí? Voy a continuar. A ver, dije que el bien común es un bien que es poseído colectivamente y disfrutado distributivamente. ¿Sí? Hay posesión por la sociedad en su conjunto, pero el goce, el disfrute de ese bien, además de ser colectivo, también es individual. Y en segundo lugar, Lorenzo, sobre todo a partir de este año 2017, insiste mucho en que la prosperidad es un elemento esencial del bien común. Y prosperidad significa más vida, no solamente en cantidad, sino también en calidad. Bien, entonces es lo que luego repite con otras palabras. Parte del bien común significa vivir más y mejor. A ver. Bien, el vivir más y mejor individual y colectivamente. Bien, entonces lo segundo es importante, esto de acá, colectivamente, porque Lorenzo es opuesto a toda ideología individualista que está, por ejemplo, en el liberalismo clásico de un Hobbes o Locke, o incluso está presente en alguien que jamás sospecharíamos, como es el propio Marx. Entonces, frente a ese individualismo, hay que insistir en que el bien común, el bienestar, no es tanto particular, sino más bien de la colectividad, el bienestar de la sociedad en su conjunto. Y entonces, eso expuse el día de ayer. Voy a añadir una siguiente nota, que es que el bien común es el fin de la sociedad. Explico esto, cuando hablo de fin, me estoy refiriendo al objetivo, el famoso para qué de la sociedad. ¿Sí? ¿Cuál es la meta, el propósito de que vivamos
juntos. Hay otras especies animales que por naturaleza viven solitariamente, pero la especie humana es una especie social por naturaleza. Entonces, podemos preguntarnos por qué la madre naturaleza ha dado a la especie humana esta vida en común. Es fácil la respuesta, dada nuestra anatomía, nuestra fisiología, nos damos cuenta que somos seres deficientes y que para alcanzar todo nuestro potencial, para desarrollar todas nuestras virtualidades, dependemos de una comunidad en la que nacemos. Entonces, es por esa naturaleza hasta cierto punto deficiente, dependiente, que necesitamos de los demás. Eso no es algo que nosotros elegimos. Llegamos al mundo en el seno de una familia, venimos al mundo en una ciudad, en un país, y eso nos va a acompañar hasta la tumba. Entonces, esa idea o ese mito que tenían los liberales clásicos, como Rousseau, los teóricos del contrato social, de que el hombre primero vivía aisladamente y luego, por hacerse la vida casi imposible en ese estado de naturaleza, el hombre resolvió crear la sociedad como un producto de una necesidad. Pero eso no es así. No es que nosotros hayamos establecido la sociedad. ¿Sí? Nosotros como una especie animal simplemente heredamos ese modo de vida que tienen muchísimas otras especies animales. Entonces, la sociedad no es resultado de una elección, de una deliberación o de un convenio, de un famoso pacto social. Eso es un mito. Tal vez en otra ocasión tengamos oportunidad de profundizar en este tema. Un artículo de Lorenzo, mejor dicho, es un capítulo de Estudios Republicanos del año 2009. Critica fue una conferencia, realmente era el 9º Encuentro Ecuatoriano de Filosofía, que se realizó aquí en Cuenca en el año 1998. Le invitamos a Lorenzo y él expuso una crítica en la mitad de su conferencia a toda la doctrina del contrato social. Entonces, en lugar de imaginarnos que primero está el individuo y después, temporalmente, viene la sociedad, eso es algo imaginario, es una ficción. La realidad es que somos seres sociales, como ya lo dijo Aristóteles. ¿Sí? Entonces, voy a poner ahí, esa es una nota importantísima, esencial del ser humano. El ser humano tiene muchísimas características. Una de ellas, que es una de las centrales, es la de que es un ser social. El hombre es ser social. Bien, obviamente también tenemos razón, somos racionales, o aunque si fuéramos un poco más precisos, deberíamos decir semi-racionales. No somos perfectamente racionales. Muchas conductas nuestras desdicen de esa racionalidad, que no la tenemos al 100%. Y además, otros animales, mamíferos superiores, también tienen racionalidad, de modo que la razón no es monopolio de nuestra especie. Al igual que la socialidad, ¿no? Cuando se habla de sociedad, hay que especificar
de que estamos hablando de sociedad humana, porque también hay sociedades de hormigas, de abejas, de otros insectos y de otros animales superiores. Entonces, la socialidad es una característica de muchísimas especies que no sobrevivirían si es que sus miembros no estuvieran juntos. Bien, entonces, la madre naturaleza nos ha dado un instinto de socialidad. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el fin, la meta, el propósito que persigue la especie humana al vivir en comunidad? Entonces, Lorenzo Peña cree que ese fin es el bien común. Y regresamos acá. E incluso él cree que la base biológica, es decir, antes me referí a la anatomía y fisiología, que nosotros por ser un tipo especial de animal necesitamos alimentación, vivienda, salud, trabajo, educación, etc. Esas son necesidades que tenemos porque somos seres materiales, tenemos un cuerpo. Si es que fuéramos espíritus como los ángeles, si es que los hay, entonces no tendríamos necesidad, de alimentación, de agua. ¿Sí? Bien, entonces la sociedad, la socialidad es una característica que nosotros, los humanos, compartimos con otras especies, e incluso de insectos. Bien. Ok, entonces, esta es otra de las características definitorias del bien común, ¿sí? Que es el fin último de la sociedad. Y añado, no solamente el fin de la sociedad, sino también el fin del derecho. Si es que el derecho es un sistema de normas que regula la vida de los miembros de una comunidad, podemos preguntarnos igualmente por la teleología. ¿Cuál es el fin de las reglas? Por el para qué. Si es que, si el derecho nos dice qué es lícito y qué es ilícito, entonces... Disculpe, profe. ¿Sí? Buenas tardes. Sí. Tengo una pregunta. ¿Ya? Usted dice que el bien común es el fin último de la sociedad. Correcto. Ahora, yo quisiera De toda saber, sociedad, ¿sí? ya, ¿hay un organismo que se encargue de garantizar ese bien común? ¿O somos los individuos? El Estado, sí hay, hay una autoridad. Hay un autor a quien cita Lorenzo Peña, es Santi Romano, de comienzos del siglo pasado, un filósofo del derecho italiano. Él dice que toda sociedad, incluso aquella agrupación, todo grupo, aquellos grupos que tienen actividades criminales, como puede ser, por ejemplo, la mafia, ¿sí? Toda asociación tiene unas reglas, unas normas, tiene una autoridad que sancione las infracciones. Y Lorenzo Peña incluso va más allá, basándose en estudios de la conducta animal, por ejemplo, de los insectos. La ciencia que estudia los insectos es la entomología. El estudio de las hormigas y de las abejas ha descubierto que las hormigas o las abejas cometen infracciones. Por ejemplo, en un panal de abejas tiene que haber una sola reina, que es la que se encarga de la reproducción, de modo que las abejas son hermanas. ¿Sí? Pero, y ojo, eso de ser reina no significa que imponga
unas normas. Eso no sucede en la sociedad de insectos. Las normas de ese hormiguero no son creadas por una autoridad. Entonces, dejando de lado eso de que la autoridad impone unas reglas, sí hay miembros de esa sociedad que se encargan de sancionar las infracciones. Por ejemplo, si es que en una colmena hay una abeja que no es la reina y que también está poniendo huevos, hay ovejas, como decir, guardianas, policías, que se encargan o le expulsan a esa otra reina, como digamos, que le está usurpando el trono a la genuina reina, o simplemente le matan. Entonces, bueno, Lorenzo Peña en una nota a pie de página de Visión Lógica del Derecho hace referencia a un artículo cuyo título es Policía de 6 patas. Bueno, no refiriéndose a abejas, sino a hormigas, las hormigas guardianes. ¿Sí? Hay hormigas soldados o soldadas que se encargan de hacer guerra a otras hormigas. Puede ser de especies diferentes, creo que hay como miles de especies de hormigas. Entonces, hay hormigas soldadas y hay otras que se encargan de velar el cumplimiento de las normas dentro del hormiguero. Entonces, contestando a su pregunta, Giancarlos, Sí, profe. hay una autoridad que se encarga de garantizar el bien común, pero, o sea que, mejor dicho, tiene la función, el deber, la tarea de asegurar el bien común. Pero no podemos decir que sea que hay un ajuste perfecto entre su función y lo que debería ser. ¿Sí? En otra ocasión estaba hablando de que una cosa es la esencia del derecho, otra cosa es la existencia. ¿Sí? A ver. A ver, eso, cuando hable del principio del bien común, voy a profundizar en ese punto, pero por de pronto sí quisiera decir que entonces es la autoridad, si quieren, los organismos del Estado los que tienen que garantizar que todos gocen de ese bien común. Porque si es que si es que la autoridad no cumpliera esa su función, entonces la sociedad está en camino de la autodestrucción. Obviamente nos puede faltar mucho para que haya un ajuste bastante satisfactorio entre lo que hace el Estado y lo que debería ser, entre el derecho tal como es y el derecho natural. Pero estamos en un camino que progresa hacia un acercamiento cada vez mayor entre el derecho positivo, que puede estar degenerado, impuro, y esa meta asintótica. Caminamos hacia allá, nos acercamos hacia allá, y que la meta es el derecho natural, que el Estado realmente garantice el bien común, la satisfacción del bien común. Recuerden que en la Declaración de los Derechos, Declaración Universal de los Derechos Humanos, no solamente se da una lista de derechos, no simplemente la declaración nos da objetos, bienes y servicios a los que podemos reclamar, sino que hay también un derecho que podríamos decir de segundo nivel, que exige, que demanda que los derechos enumerados en esa declaración tienen que ser efectivos. Y por lo tanto, los estados están en la obligación de tomar las medidas, de establecer los mecanismos para que esos derechos se hagan realidad. Si no estoy mal, ese es el artículo número 29
es el penúltimo de la declaración. Entonces se mencionan los principios, los derechos civiles y políticos, luego los sociales y económicos, y al último se dice los derechos, el ser humano tiene un derecho a que los derechos se hagan efectivos. Entonces, hay obligación de parte del Estado de velar porque el bien común sea accesible a todos, esté distribuido en todos, en la totalidad de la población. ¿Sí? Pero lo que no puede suceder es que el bien común quede meramente sobre el papel y la realidad sea totalmente diferente. Si es que eso sucede, entonces la sociedad está en un proceso de desintegración, como puede ser, por ejemplo, lo que sucedió con el nacionalsocialismo en tiempos de Hitler. Ya veremos en otro punto de este seminario lo que pasó ahí. Bueno, espero que con esto quede respondida su respuesta, Giancarlo. Sí, profe, muchísimas gracias. Ya, un gusto. A ver, entonces, bien, avancemos. Ahora, el bien común, además, es el valor y el principio supremo del derecho. Valor y principio supremo. A ver, sabemos que el derecho contiene valores, no porque lo haya decidido el legislador, quiéralo o no, el derecho tiene valores. Puede ser, la libertad, la vida, el conocimiento, la igualdad, etcétera, además de la seguridad. Y esos valores no tienen el mismo peso. Hay una jerarquía de valores, unos que están por encima de otros. ¿Y qué es lo que está ocupando el primer lugar? ¿Qué valor es el predominante? Para Lorenzo Peña hay uno solo. Eso es monismo, el bien común. Pero el bien común contiene, entonces por eso pongo valor supremo, ¿sí? Lo que los antiguos llamaban, o los medievales, el sumo bien, ¿sí? Entonces, hay un valor dominante del cual se pueden deducir otros valores, ¿sí? Y también el bien común es el principio supremo del derecho. ¿Sí? Bien, ahora, no sé si en esta clase alcance a hablarles sobre el principio del bien común. Este rato estoy hablando simplemente del bien común en general. Otra cosa es el principio del bien común. Entonces, veamos, como valor, más bien, como valor supremo, podemos también pensar que el bien común es un supervalor. ¿Sí? Es un valor que abarca a otros valores. A ver, ¿qué otros valores abarca? Entonces, mirá, voy a poner aquí. El bien común está compuesto por, y les voy aquí a enumerar unos 5 valores. La libertad, no necesariamente es el primer valor, quizás hay otros más, para Lorenzo, más importantes que la libertad. A ver, tenemos una lectura, a ver, hay varias secciones en Visión Lógica del Derecho que hablan sobre la libertad, pero este rato voy a dejar así. A ver, ya empezamos la cuenta regresiva de los 10 minutos. El bienestar, la hermandad, o fraternidad,
A ver, creo que aquí hay que entender la hermandad en sentido textual, literal, que cuando hablamos de hermandad o fraternidad, estamos hablando de que somos descendientes de la misma pareja. Tenemos el mismo papá y mamá. Obviamente no estoy pensando para nada, o Lorenzo no lo hace, en Adán y Eva, pero basándose en estudios genealógicos, les puedo compartir bueno, creo que está subido a la página, a ver, a la del Seminario de Filosofía Política, un artículo en el que se estudia en qué época aproximadamente, en qué rango, de qué año a qué año aproximadamente vivió la primera pareja, hombre y mujer, de la que desciende la totalidad de los humanos vivientes actualmente sobre el planeta. Y ese es un artículo interesante, de modo que eso de hermandad no es simplemente algo literario, sino que está avalado por la evidencia científica. Y creo que tengo que topar este tema más en detalle en el seminario de Optativa 4. La no arbitrariedad. Y finalmente la seguridad. Sí, sobre todo seguridad de que no nos asalten, no nos roben y también del estar protegidos de una invasión externa. ¿Sí? Y es la seguridad en sentido tradicional. Bien, ahora fíjense, nosotros en este momento estamos atravesando una emergencia sanitaria, entonces es seguridad frente a no contraer el virus y que el Estado debería ofrecer esos servicios de salud. ¿Sí? Bien, entonces seguridad entendida en sentido más amplio, ¿sí? Pero desde una visión del liberalismo clásico, cuando se oye seguridad, eso está asociado simplemente al orden, a la paz y nada más. Pero podríamos tomar la palabra seguridad en un sentido más laxo, más amplio. Bien, ahora, entonces, resumiendo, he dicho que el bien común es un supervalor que abarca a otros valores. Y aquí he enumerado 1, 2, 3, 4, 5. La no arbitrariedad significa que las decisiones que adoptan los servidores públicos, empezando por la función ejecutiva, los legisladores, los jueces, tienen que estar motivadas, tienen que estar justificadas, hay que dar una razón, un porqué se adopta una determinada política. Y ese porqué tiene que ver con la función, con el para qué, ¿sí? Con el fin de las leyes, del gobierno, del Estado, de la sociedad. Bien, ahora, otra cosa más, otro contenido que forma parte del bien común. Aparte de los valores, el bien común está integrado por derechos. Podemos decir derechos fundamentales o derechos naturales, que son un tipo especial de derechos humanos, aquellos que gozan de protección reforzada por parte de la Constitución. Entonces, al respecto, y aquí tengo una pregunta que tengo que hacerle a Lorenzo. Ustedes habrán notado en las páginas de Facebook, en la del Seminario de Visión Lógica del Derecho, que están hay varias preguntas y lo que contesta Lorenzo, les pido que sigan esa discusión, obviamente si es que tienen tiempo, no es cuestión obligatoria. Lorenzo tiene
en dos pasajes menciona una relación diferente entre el bien común y los derechos. Por una parte, cree que los derechos son elementos del bien común. Entonces, es como que el bien común fuera un conjunto y los derechos fueran elementos de ese conjunto. Eso voy a reemplazar, simbolizar con la épsilon, ¿sí? Que es el símbolo que se utiliza universalmente en la teoría de conjuntos para expresar esa relación de que un miembro, un elemento pertenece a un conjunto. Por otra parte, Lorenzo cree que los derechos son consecuencia del bien común. Entonces voy a poner esas dos tesis lado a lado para que ustedes noten la diferencia. ¿Sí? A ver, los derechos pertenecen al bien común y por otra parte, a ver, el bien común entraña o implica los derechos. ¿Sí? La flecha aquí la tomo como símbolo de un entrañamiento, es como el condicional. Podría poner igual la herradura echada, el sí entonces, para expresar que hay ahí una relación lógica. ¿Sí? A ver, pero no es lo mismo ser elemento de que el ser implicado por. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos una distinta relación, ¿sí? La de pertenecer a y la de ser implicado por. ¿Sí? Bien, entonces, Lorenzo en este libro de Visión Lógica del Derecho hace ambas afirmaciones. Entonces, voy a consultarle para ver si nos aclara, porque no es lo mismo pertenecer a que implicación. Entonces, en todo caso, Lorenzo sí afirma que parte de los constitutivos o los constituyentes del bien común son los derechos. ¿Y eso por qué? La razón es que si es que el bien común, como lo dije al comienzo, bueno, el día de ayer, y lo recordé hoy en esta clase, si el bien común no está divorciado del bien de los individuos, entonces, ¿qué es lo que hace bien a los individuos? ¿Cuál es el bien de los individuos? Seguramente no será un bien de ningún ser humano la ignorancia, la enfermedad, el desempleo, el vivir sin techo, la desnutrición, etc. Entonces, más bien, es lo contrario. Bien del individuo es la alimentación, la cultura, una vivienda, el trabajo, el seguro social, el conocimiento. Entonces, a partir del bien de los individuos, de ahí podemos llegar a los derechos como consecuencia lógica. ¿Sí? Entonces, el bien para Lorenzo es una noción básica anterior a los derechos. Bueno, ya tengo menos de un minuto, se me va a cortar, me despido. Enseguida les envío nuevamente un segundo enlace para que nos reconectemos lo más inmediatamente posible. Gracias.